¿Alguna vez has pensado en viajar en el tiempo? Pues aquí hay algunas pruebas de que es completamente posible. Desde viajeros de película hasta jeroglíficos reales. Aquí tienes 20 viajeros en el tiempo que te convencerán de que es el real. Número 20. Mesut Özil. ¿Tú o alguien que conoces alguna vez se ha parecido a otra persona de una forma extraña? ¿Te pareces exactamente a ellos de una forma u otra? Si es así, no es algo infrecuente dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay muchos niños que se parecen a sus padres y reciben elogios por ello todo el tiempo. Hablo por experiencia en este caso, pero hay algunos casos en los que una persona parece a alguien que no es de su propia familia, sino alguien de la historia. Un gran ejemplo de ello es Mesut Özil, un jugador de fútbol cuyo nombre probablemente he pronunciado mal. Cuando miras la foto, quizás no pienses que se parece a nadie en particular. Pero en 2016 circuló una foto de Enzo Ferrari, el creador de la legendaria marca de automóviles, y la gente quedó atónita al ver lo mucho que se parecían Enzo y Mesut. Ahora bien, si te fijas en sus rasgos faciales, especialmente en sus ojos y nariz, jurarías que son la misma persona. Obviamente, el cabello puede ser diferente, pero eso es algo que un viajero en el tiempo podría cambiar fácilmente para no quedar suspendido. Pero espera, aquí también hay otro giro. El piloto y empresario de automovilismo italiano murió en agosto de 1988, dando tiempo justo para que se produjera el proceso de reencarnación. Así que este es un tipo de viaje del alma en el tiempo, como lo sería la reencarnación. En lugar de trabajar en el tiempo a través de un dispositivo, estira un poco las cosas. Pero, ¿cuándo nos ha detenido eso? Tienes que admitir que el parecido es asombroso. Y para ser claros, no existe una relación directa entre sí. Entonces, ¿cómo es posible que sus genes los hicieran tan parecidos? Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Niños verdes de Woolpit. Ahora hay un nombre que encaja en un cuento como el que estoy a punto de contarles. La historia de los niños verdes de Woolpit proviene de los escritos de dos historiadores medievales, William de Newburgh y Ralph de Coggeshall. En los cuentos, había dos niños que fueron encontrados en las afueras de una aldea cerca de los pozos de los lobos que se usarían para capturar animales. Solo con eso, no hay mucho que decir sobre los viajes en el tiempo ni nada más. Sin embargo, cuando profundices, descubrirás que estos no eran niños comunes y corrientes. Su piel era verde y hablaban en un idioma desconocido y también vestían ropa desconocida. Otra curiosidad fue que uno de los habitantes del lugar los acogió y supuestamente se negaron a comer durante muchos días. ¿Cuándo fue la última vez que viste que eso le pasó a un niño? Es más, solo comían frijoles crudos cuando comían. Y si todavía no estás convencido, después de la muerte del hermano, la hermana aprendió a hablar y reveló toda la historia en sus recuerdos de su casa. Todos tenían la piel verde, el sol nunca brillaba, pero era una fe cristiana y había iglesias. Hablé sobre estilos en conflicto, pero ella no terminó después de eso. Continuó diciendo que no tenía idea de cómo su hermano y ella habían terminado en Woolpit y afirmó que había estado con su hermano pastoreando ganado cuando simplemente se perdieron, entraron en una cueva, escucharon el sonido de campanas, luego lo siguió y terminó cerca del pozo de los lobos. De ahí provienen las afirmaciones sobre viajes en el tiempo. Algunos sintieron que eran del pasado o de algún tipo de futuro distópico y de alguna manera fueron transmitidos a nuestro tiempo. Número 18. Viajero en el tiempo, en una película. Ahora tenemos uno que sería bastante interesante si fuera cierto. Los primeros teléfonos móviles comerciales no llegaron al mercado hasta principios de los años 80, como bien sabéis. Sin embargo, un cineasta irlandés dijo que vio uno en imágenes de una película antigua de Charlie Chaplin de 1928. George Clark fue quien hizo este descubrimiento y luego dijo en un video de YouTube que el futurista que portaba un teléfono celular era en realidad un viajero en el tiempo, lo que es una afirmación audaz. Pero si esa persona en la película tuviera un teléfono celular en la mano, sería muy difícil de explicar. La película en cuestión se llama El Circo y es una de las muchas películas que hizo Charlie Chaplin. La escena en cuestión muestra a una mujer,
O tal vez a un hombre con un abrigo largo negro caminando por la calle y parece sostener algo cerca de su oreja. Ahora, antes de decir que esa persona está loca o simplemente busca atención, la persona hizo su debida diligencia antes de publicar el video en YouTube. Por ejemplo, visitó a más de 100 personas, les mostró las imágenes y luego les pidió que le dieran una explicación de qué era, pero no pudieron encontrar una respuesta razonable. Entonces fue a Internet, como era de esperar, y hubo una catarata de ideas. Algunos dijeron que la persona llevaba un audífono que existía en la década de 1920. Otros sintieron que la persona estaba tratando de escuchar algo y se tapaba la oreja para escuchar mejor, lo que muchos de nosotros hemos hecho en los tiempos modernos. Las respuestas continuaron a partir de ahí, pero puedes ver por qué el clip es tan fascinante. Parece que la persona es un viajero en el tiempo y que tiene tecnología que no debería tener, porque ¿quién no querría hablar de eso? Número 17. Zapatillas Adidas del pasado. Hoy en día existen muchas marcas de calzado en el mundo. Hay personas que ganan millones y millones de dólares simplemente fabricando o promocionando zapatos. Y no olvidemos cómo Michael Jordan se convirtió en una leyenda dentro y fuera de la cancha, gracias a cosas como sus Air Jordan. Pero no estoy hablando de Nike ahora. Me refiero a Adidas y a un par de zapatillas específicas que pueden haber roto las leyes de la física y haber viajado en el tiempo. Bueno, en realidad no, pero aquí hay una historia divertida. En 2016 se encontró una momia mongol en las montañas de Siberia. Y como era de esperar, esa momia estaba muy bien conservada debido a que estaba congelada en hielo. Los arqueólogos sospechan que este es uno de los primeros entierros completos jamás encontrados de un turco, una vasta colección de grupos étnicos que se extendieron por Asia Central y Siberia durante el siglo VI a.C. Solo eso sería bastante genial. Pero cuando mires a la momia, notarás que hay algo único alrededor de sus pies. Parece que llevaban un par de zapatillas. Ahora bien, evidentemente no son las zapatillas que hoy conocemos y amamos. Sin embargo, guardan un sorprendente parecido con las zapatillas Adidas, especialmente en los cordones. Lo creas o no, los científicos usaron estos zapatos y otras cosas con las que fue enterrada la momia como señal de que eran bastante ricos antes de morir, aunque también dijeron que la momia probablemente no estaba en la clase élite de su gente debido a que solo tenía un caballo fue enterrado con ellos, lo cual es extraño decirlo, pero eso también parece indicar que la gente de su cultura era lo suficientemente rica, incluso en la clase media, como para comprar un artículo tan lujoso como unos bonitos zapatos. Número 16. El hombre del futuro. Ahora mirará las cosas desde una perspectiva diferente, porque cuando hay temas de conversación que traspasan los reinos de la ciencia ficción o incluso de la mitología, siempre existe la posibilidad de que la gente se aproveche del sentimiento, es decir, que afirmarán estar en el mismo grupo de creyentes o incluso una prueba de su idea, pero en realidad no lo son. Incluso en los viajes en el tiempo hay personas que afirman una cosa, pero no lo pueden creer. En 2021, una persona dijo que fue teletransportado al futuro y conoció una versión mayor de sí mismo alrededor de los 70 años. Lo confirmó cuando el hombre le mostró un tatuaje idéntico que tenía en el brazo. Ahora bien, debes admitir que esa es la historia perfecta de viajes en el tiempo. Ya sabes, se conoció a sí mismo en el futuro y esa persona pudo demostrar que era él gracias a un tatuaje que ambos tenían. Al parecer, el hombre estaba trabajando en algún lugar y necesitaba arreglar una tubería. Entonces se adentró más en el lugar y terminó en el futuro. Después de conocer a su yo futuro, sacó su teléfono y se tomó una foto con la versión anterior. El documental que se filmó sobre esto hizo que algunas personas se preguntaran si realmente podría ser cierto. Sin embargo, otros no se dejaron engañar. Primero, era difícil creer que la única prueba que el chico buscaba era un tatuaje a juego. Y en segundo lugar, quienes vieron el tatuaje notaron que parecía tinta nueva, mientras que un tatuaje que ha estado en alguien por un tiempo se desvanecería o sangraría en la piel. El último clavo en el ataúd es que más tarde se revelaría que el video era parte de una campaña de marketing. Por eso se veía tan bien, porque así debía ser. Por eso no crees todo lo que ves en Internet o en este caso, en TikTok. Esas cosas te pudrirán el cerebro.
Número 15. Vladimir Putin. Seré honesto desde el principio con este. Vladimir Putin no es el hombre más popular del mundo, y por diversas razones ha hecho muchas cosas muy difíciles y cuestionables como líder de Rusia. Y mucha gente simplemente no está muy contenta con él ni confía mucho en él. Entonces, la idea de que él sea un viajero en el tiempo no es un pensamiento que a muchos de nosotros nos gustaría imaginar de ninguna manera o forma. Después de todo, eso también significaría que tiene más poder y que no se le puede confiar ningún poder de ningún tipo. Entonces, ¿qué inició este horrible rumor? Bueno, lo creas o no, todo se remonta a las imágenes. Una fotografía tomada en 1920 es la de un soldado ruso que se parece a Putin. Una instantánea histórica separada, que también se cree que es de un soldado ruso, se tomó en 1941. Y nuevamente parece Vladimir Putin. Hay que admitir que existen algunas similitudes sorprendentes entre los dos hombres de esas fotografías y Putin, y eso se aplica especialmente a cuyo rostro Putin tiene un aspecto bastante distintivo. Ahora bien, al igual que nuestra primera entrada, es muy poco probable que Putin sea un viajero en el tiempo o incluso que haya reencarnado. Por otra parte, para aquellos que sí creen en la reencarnación, sería interesante que el alma de Putin continúe encontrándose en Rusia, casi como si nunca quisiera salir de allí. Algo que estoy seguro que siente ahora mismo, pero por razones megalómanas. Y la otra explicación de esta teoría es que Putin es inmortal. Y eso es aún más horrible. Número 14. Hippie que viaja en el tiempo. Voy en esta dirección porque, ya sabes, ahí es donde vas. Mientras que a Vladimir Putin no se le puede confiar el viaje en el tiempo, un hippie podría ser una historia diferente. Después de todo, al menos en teoría, querrían utilizar los viajes en el tiempo para ver los lugares de interés y promover la paz y el amor, algo que definitivamente podríamos haber utilizado más en ciertas partes de la historia. Pero esta no es una pregunta hipotética. Hay quienes realmente se preguntan si cierto hipster tenía la capacidad de viajar en el tiempo. La fotografía que contiene esta prueba fue tomada en 1941, y si miras la imagen en su conjunto, es posible que no notes nada malo. Sin embargo, en medio de la gente reunida a la derecha, hay un hipster curiosamente vestido con lo que parece una camiseta estampada, gafas de sol modernas y, lo más interesante, sostiene lo que parecía ser una cámara compacta, que, por supuesto, casi no era, existente alrededor de esta fecha, y se puede decir que no pertenece allí debido a su apariencia, su postura y la ubicación general en la toma. Entonces, ¿es realmente un viajero en el tiempo? Bueno, eso es difícil de decir. Honestamente, se cree que debido a la antigüedad de la imagen, habría sido difícil editarla. Y además, la apariencia del chico se puede explicar a través de atuendos y piezas que existían en 1941, incluida esa cámara. Además, si piensas en la frase «siempre hay una persona que se destaca entre la multitud», es posible que obtengas otra explicación de lo que sucedió aquí. Número 13. El celular. Es otra historia del celular, y esta no puede ser falsa, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. No se trata de una película antigua protagonizada por Charlie Chaplin. Más bien, se trata de una pintura que aparentemente representa a una mujer sosteniendo un teléfono celular, lo cual sería muy extraño. El esperado, una pintura del artista austríaco del siglo XIX, Ferdinand Georg Waldmüller, fue pintado específicamente en 1860, apenas 11 años después de que Alexander Graham Bell fabricara el primer teléfono en funcionamiento y muchos años antes de que se considerara siquiera el teléfono móvil. Y, sin embargo, cuando ciertas personas han mirado esa pintura en los tiempos más modernos, no pueden evitar expresar que la pintura parece una mujer sosteniendo un teléfono celular, lo que significaría que el artista vio a una mujer con un teléfono celular en 1860 y decidió pintarla o sabía de teléfonos móviles y representó a una mujer de esa época con uno. Entonces, ¿cuál es? Bueno, no es ninguna de las dos cosas, ya que muchos han explicado que esta visualización del teléfono celular no es más que nuestros cerebros modernos trasplantando una imagen familiar a algo más antiguo.
puedes ver muy fácilmente que se trata de una mujer joven que tiene un libro de oraciones que mira fijamente en la toma. Pero como los libros de oraciones pequeños no son la norma, como lo eran en el siglo XVIII, todo el mundo ve inmediatamente un teléfono móvil. Número 12. El portátil griego. Ahora, estoy seguro de que cierto meme de Grand Theft Auto sería apropiado aquí, pero tomaré el camino correcto y no lo diré en voz alta. Pero probablemente sepas de qué estoy hablando, porque hay una estatua griega que aparentemente representa a una mujer usando una computadora portátil. Y hay mucha gente que cree que esto es algo real. La ironía aquí es que los griegos inventaron una especie de computadora mucho antes de que se construyera algo parecido. Sin embargo, se trataba de una computadora analógica y los marineros la utilizaban para rastrear las estrellas de arriba. Pero una computadora portátil en la antigua Grecia es una historia difícil de aceptar por varias razones. Efectivamente, muchas personas se levantaron para desacreditar esta afirmación a través de diversos medios, lo que incluye decir que no era una computadora portátil, sino que en realidad era un cofre delgado que era típico de ciertos rituales dentro de Grecia. Además, ¿por qué la mujer necesitaría que alguien le sostuviera la computadora portátil? El objetivo de una computadora portátil es que puedes colocarla en cualquier lugar para poder escribir en ella. La posición en la que se encuentra realmente no funciona para la idea de la computadora portátil. Este es otro caso en el que nuestras mentes modernas ven algo antiguo y tratan de interpretar lo que estamos presenciando. Número 11. Greta Thunberg. Hay algunas personas que estarían absolutamente de acuerdo con que Greta Thunberg fuera una viajera en el tiempo o incluso inmortal, principalmente porque es alguien que dedica su vida a tratar de salvar el planeta. Y aún no tiene 21 años. Pero circulaba una imagen que mostraba a una joven de 1898 que parecía exactamente igual a Greta Thunberg. Ahora, una vez más, hay que admitir que hay un parecido allí, y sería una tontería decir que el parecido no es asombroso. Pero obviamente no se trata realmente de un viaje en el tiempo. Aunque no sea por otra razón, entonces no hay explicación lógica para que ella regrese a 1898 o que vaya desde 1898 hasta ahora y de alguna manera pueda hacer todo lo que ha hecho. Además, si Greta tuviera la capacidad de viajar en el tiempo, habría traído algo de ciencia a los primeros días de cosas como el motor de combustión y los habría ayudado a crear un producto que no tendría emisiones para que el mundo no sufriera. El problema del invernadero que poco a poco se está acumulando. Quiero señalar que cuando esta imagen circuló por primera vez, ella publicó una foto casi al mismo tiempo de ella, con una iluminación de color similar. Entonces, tal vez vio su otro yo y pensó que sería divertido pasar un momento juntos. Número 10. Teléfonos celulares de Shirley Temple. Resulta aún más intrigante y absolutamente fascinante el hecho de que la película estaba ambientada en un periodo de tiempo muy específico, mucho antes de la invención de dispositivos tecnológicos modernos y altamente sofisticados como los teléfonos móviles. Este es un hecho que nos hace reflexionar y cuestiona nuestra percepción de la realidad. Por lo tanto, surge una pregunta, una interrogante que desafía no solo la lógica, sino también la coherencia temporal. ¿Por qué aparecería un objeto tan anacrónico y fuera de lugar como un teléfono móvil en una película que se desarrolla en una época en la que tal invento ni siquiera existía en el más remoto de los imaginarios? Este es un enigma que nos deja perplejos y cuestiona nuestra comprensión de la línea de tiempo histórica. ¿Y cómo es posible que este detalle tan descabellado y flagrante no fuera detectado, cuestionado y corregido por los actores, el equipo de filmación, el director y finalmente la audiencia? ¿Cómo pudo pasar desapercibido ante los ojos de tantos? Bueno, a veces, como se suele decir en la jerga popular, un cigarro es simplemente un cigarro y no un teléfono celular disfrazado de uno. Y a veces, las cosas no son más que lo que parecen a simple vista, sin importar cuánto nos cueste creerlo o cuán absurdo pueda parecer a primera vista. Este es un recordatorio de que debemos tener cuidado de no leer demasiado en las cosas y de que a veces las cosas son simplemente lo que son,
por más increíble o improbable que pueda parecer. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. La historia del DAB. El mundo está lleno de curiosidades y peculiaridades, y cuando se trata del terreno de las artes de baile, la evolución ha sido realmente notable a lo largo de los años. Antiguamente, los bailes eran interpretaciones elegantes y sofisticadas que se realizaban en eventos de gala, donde los participantes se vestían con trajes y vestidos lujosos para presentar sus habilidades. Con el tiempo, los bailes se volvieron más fluidos y libres, como el breakdance, que rompió con las normas de baile establecidas y permitió a los bailarines expresar su creatividad y talento de maneras nuevas y emocionantes. En medio de esta diversidad de estilos de baile, han surgido movimientos únicos que los individuos han adoptado para mostrar su estilo y sabor personal. Esto nos lleva al dub, un movimiento de baile que se ha convertido en un clásico de todos los tiempos en los últimos años y que ha permeado en toda la cultura pop, desde la música hasta los deportes. Pero surge una pregunta intrigante. ¿El dub apareció por primera vez en 1932? Una fotografía de esa época muestra a un hombre que parece estar haciendo el dub. En teoría, sí es posible que las personas hayan estado haciendo un movimiento similar al dub antes de que se volviera extremadamente popular. ¿Pero es ese el caso con esta fotografía? Bueno, la respuesta es no. En realidad, esta fotografía fue tomada en el verano de 2016 y muestra a un grupo de actores extras en el set de la película Dunkerque. Por lo tanto, no es de 1932. Número 8. John T. Thor. ¿Recuerdas cuando en una conversación anterior te mencioné cómo las personas a veces están más que dispuestas a aprovechar una situación o tema específico con el propósito de aparentar ser parte de un grupo o movimiento particular? Bueno, el caso de John T. Thor es otro claro ejemplo de este fenómeno y muestra cómo se puede manipular esta tendencia humana para cautivar a las personas que creen en la posibilidad de los viajes en el tiempo. En los albores de la era de Internet, cuando la información comenzaba a fluir libremente y las personas de todo el mundo empezaban a conectarse de maneras inimaginables, una persona que se hacía llamar John T. Thor comenzó a hacer presencia en varios sitios web y foros de mensajes muy populares. Con una convicción asombrosa, afirmaba vehementemente que había llegado a nuestro presente desde el futuro, específicamente desde el año 2036. Para intentar darle credibilidad a su extraordinaria afirmación, John T. Thor se dedicó a proporcionar lo que él consideraba pruebas irrefutables. Resaltó una serie de eventos que, según su relato, ocurrirían en el futuro y que eventualmente darían forma al mundo del que supuestamente él provenía. ¿El problema con su historia? Bueno, hasta la fecha, todas y cada una de sus supuestas predicciones han fracasado estrepitosamente. No se ha cumplido ninguna de las afirmaciones que hizo sobre lo que supuestamente sucedería en nuestro futuro. Número 7. El visitante de los islandeses. En Facebook me topé con la imagen en blanco y negro de un hombre de aspecto peculiar, tomada en los años 1940. En la foto, el hombre parece estar utilizando un dispositivo que, por su avanzada tecnología, parece anacrónico en relación con la época en que fue tomada la fotografía. El enigma se origina en un punto preciso de la historia, en 1943, en la lejana Islandia. En la imagen se puede apreciar claramente al hombre sosteniendo un objeto junto a su oreja, algo que se ha convertido en una frase muy repetida en el video donde se muestra la imagen. En el preciso instante en que las personas echaban un vistazo a la fotografía, sus pensamientos se desbordaban, dirigiéndose inmediatamente hacia la intrigante posibilidad de los viajes en el tiempo. Algunos, incluso, llegaban a reforzar esta hipótesis con fervor, señalando con detalle que el atuendo del hombre en cuestión se distinguía de manera notable del de las personas que lo rodeaban en la foto. Basándose únicamente en ese criterio, podría parecer un argumento bastante razonable y convincente para muchos. Sin embargo, no debemos olvidar que también existen otras posibles explicaciones, igualmente viables, para lo que el hombre podría haber estado sosteniendo en sus manos. También es importante considerar que el hombre pudiera ser un forastero, un extraño en la ciudad, y por lo tanto,
Su vestimenta no necesariamente coincidiría con la de los habitantes locales, sino que simplemente sería diferente, añadiendo un toque de peculiaridad a la escena capturada en la fotografía. Número 6. Jeroglíficos egipcios antiguos. Ahora aquí hay un asunto que, si se mira bajo la luz correcta, tiene un enorme potencial. Después de todo, muchas culturas antiguas albergan enigmas aún sin resolver, y los antiguos egipcios se sitúan sin lugar a dudas en los primeros puestos de esa lista. Han logrado un sinfín de cosas a lo largo de su existencia. Entonces, ¿por qué no añadir a su lista de logros los viajes en el tiempo? Específicamente, algunas personas han señalado que ciertos jeroglíficos parecen retratar elementos que podríamos asociar con un futuro lejano, como un helicóptero u otros vehículos aéreos. Considerando que los egipcios no tenían nada que se asemejara a lo que conocemos hoy en día, ¿por qué se encontrarían estos símbolos en las paredes de sus pirámides? La respuesta a esta pregunta nos llega a través de la historia y de otros jeroglíficos. Cuando los egipcios plasmaban en sus paredes la historia de sus faraones, utilizaban símbolos especializados para representarlos. Y, al igual que ocurre con otras entradas en esta lista, algunas personas tienden a ver estos símbolos y proyectar nuestra tecnología moderna sobre ellos para intentar dar sentido a lo que están observando. Por lo tanto, lo que ves puede no ser siempre la realidad de lo que se pretendía representar. Número 5. El hombre surfista. Ahora bien, uno podría pensar que con el paso del tiempo, la gente ya habría aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. Pero, ¿dónde estaría la diversión en eso, verdad? Existe una fotografía muy peculiar, tomada hace más de un siglo en el vasto territorio de Canadá. En esta imagen se puede observar a un variado grupo de personas, hombres, mujeres y niños por igual, descansando tranquilamente en la ladera de una colina. A simple vista, la fotografía parece ser completamente normal, no hay nada que llame particularmente la atención. Sin embargo, si uno se toma el tiempo de analizarla con más detenimiento, se puede notar una figura que desentona con el resto. Se trata de un hombre que, vistiendo una camiseta bastante holgada y unos pantalones cortos, luce un corte de pelo moderno y desenfadado que ondea al viento. Su apariencia, en general, destaca en contraste con las vestimentas y peinados del resto de las personas que lo rodean. El contraste es tan notable que incluso podría parecer, a primera instancia, que este hombre es un viajero en el tiempo. Pero, por supuesto, no lo es. Después de algunas investigaciones, se descubrió que la ropa que el hombre llevaba era común en la época entre ciertos grupos de personas, entre los que se incluyen los marineros. Por razones que desconocemos, este hombre decidió vestirse de esa manera para el día en que se tomó la fotografía, resultando en una imagen que lo destaca de manera prominente. Número 4. La Segunda Guerra Mundial, la reencarnación. Ahora puede que les resulte sorprendente, pero en realidad existe una significativa cantidad de personas repartidas por todo el mundo que creen firmemente en la reencarnación. Esta creencia, basada en la idea de que el alma humana no muere, sino que después de la muerte pasa a un nuevo cuerpo, tiene seguidores en diversas culturas y religiones. De hecho, han surgido casos realmente sorprendentes que van más allá de la comprensión humana, han estimulado el interés y la fascinación de muchos. Un caso particularmente intrigante y digno de mención es el de un niño llamado James. Cuando James, un niño aparentemente normal, tenía apenas 2 años, comenzó a tener pesadillas aterradoras que no podía explicar ni comprender. Eran tan reales y tan vívidas que perturbaban su sueño y el de sus padres. En medio de sus sueños, James gritaba y simulaba jugar con fuego, mientras que repetía el nombre de James Larsen, entre otras cosas. El padre del niño, desconcertado y preocupado, decidió investigar a fondo. Tras una exhaustiva investigación, llegó a la conclusión de que su hijo era la reencarnación de un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial que había intentado desesperadamente escapar de un avión en llamas en el que se encontraba. Este relato puede parecer asombroso e incluso inverosímil para muchos, y no voy a insistir en que deban creerlo. Por lo tanto, simplemente voy a dejar que ustedes, los lectores, saquen sus propias conclusiones y las compartan en los comentarios a continuación. Número 3. Más celulares.
Durante el tiempo en que Mike Tyson se encontraba en el apogeo de su carrera y era uno de los nombres más relevantes y reconocidos en el mundo del boxeo, surgió una curiosa instantánea que llevó a muchos a especular con la idea de que un viajero en el tiempo había decidido presenciar una de sus infames peleas. En la intrigante imagen se puede observar a un individuo situado detrás de la figura imponente de Iron Mike Tyson, el cual ostenta en sus manos un objeto que, a primera vista, aparenta ser un teléfono móvil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta foto fue tomada en una época en la que los dispositivos móviles que conocemos hoy en día, especialmente aquellos equipados con cámaras funcionales, eran prácticamente inexistentes. Existían algunas personas que comenzaron a teorizar que este individuo misterioso no era nada menos que un viajero en el tiempo. Sin embargo, este supuesto teléfono móvil del futuro resultó ser simplemente una videocámara delgada y compacta, un artículo muy común y popular para la época en la que se tomó la fotografía. Para disipar cualquier duda, se llegaron a mostrar imágenes de estos dispositivos, confirmando de esta manera que no se trataba de ningún artefacto futurista. Número 2. Pintando un teléfono móvil creado por Peter. Estamos hablando de un pintor de origen holandés que vivió durante lo que se conoce como la Edad Dorada del Arte. Esta época es famosa por su florecimiento de talento artístico y creatividad, y nuestro pintor en cuestión es un claro ejemplo de la excelencia artística que se produjo durante este tiempo. La obra de arte que estamos analizando aquí presenta una escena intrigante y misteriosa en la que un hombre parece sostener lo que podría interpretarse como un dispositivo similar a un teléfono inteligente. Lo notable de esta interpretación es que la pintura titulada Mujer joven con una carta y un mensajero fue creada en el año 1670. La anacronía aparente en la obra proporciona una fascinante ventana al pasado y nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la historia y la tecnología. Entonces, nos enfrentamos a la pregunta: ¿cómo explicamos la presencia de este objeto en la pintura? Hay una serie de posibles explicaciones. A pesar de lo que algunas personas puedan querer creer, hay muchos objetos que pueden tener una forma similar a la de un teléfono móvil. Algunos de estos podrían ser cuadernos o blocs de notas, o incluso libros normales, entre otras cosas. Además, la pintura nos proporciona la información de que el hombre es un mensajero. Con esto en mente, el objeto que sostiene bien podría ser algo relacionado con su oficio, tal vez un paquete de cartas o un libro de registros. En resumen, aunque la representación del objeto en la pintura puede llevar a algunos a especular sobre anacronismos o teorías de viajes en el tiempo, hay explicaciones bastante razonables y plausibles disponibles en el contexto de la época en que se creó la pintura. Número 1. Celebridades a través del tiempo. Voy a terminar con un tono más alegre que el que empleamos al inicio de este vídeo. Es fascinante notar que ciertas celebridades, que a veces parecen personajes de una época pasada, están de alguna manera vinculadas al intrigante y misterioso mundo de los viajes en el tiempo. Es sorprendente y a la vez intrigante observar la cantidad de estas celebridades que parecen tener alguna conexión con este enigmático concepto. Por ejemplo, existen numerosas fotografías que parecen sugerir que el famoso actor Nicolas Cage ha estado en este mundo durante mucho más tiempo del que nos gustaría creer. Ahora, no nos queda ninguna duda de que Cage posee una suerte de inmortalidad, pero no necesariamente por las razones que podrías estar imaginando. No es únicamente debido a su talento o su renombre, sino a estos extraños indicios que parecen señalar a una existencia mucho más prolongada. Y no es solo él, otros actores como Matt Damon, Keanu Reeves y muchos más también han sido etiquetados en estas asombrosas fotografías. Así que, la verdadera pregunta aquí es: ¿quién en este mundo no ha viajado en el tiempo hasta ahora? ¿Es algo común entre las celebridades o simplemente una serie de coincidencias inexplicables? Todo esto proviene del intrigante universo de los viajes en el tiempo y de los extraños casos de personas y objetos que parecen proporcionar pruebas de que realmente es posible. ¿Piensas que alguno de estos intrigantes casos es una prueba irrefutable de la existencia de los viajes en el tiempo,
¿O simplemente son una serie de coincidencias inexplicables que no podemos entender completamente? Quizás, solo quizás, estamos rodeados de viajeros en el tiempo y simplemente no lo sabemos. Nos vemos en el próximo video.